61, Carilla B, en el primer renglón, la primera palabra. Dice la Gemara, Shaható la mulin al menachet kaperu bo arelim. Nosotros ya mencionamos que en el momento del degollado tiene que estar claramente hecho para sus dueños, para el grupo que estaba listado en el Corbán Pesaj, y también dijimos que incluso si fue hecho para el grupo, necesitamos que el grupo sea personas que pueden consumirlo. Pero, para que sea inconveniente, la Mishnah aclaró que debe ser netamente todo el grupo apto, inadecuado para consumir. Si hay alguno en el grupo apto para consumirlo, entonces ahí es válido, es kasher. No era correcto hacerlo, necesitamos originalmente que todos puedan consumirlo, pero de todas maneras, teniendo algunos que puedan consumirlo, va a ser válido. Ahora bien, todo el inconveniente era en el momento mismo del degollado, como aclaramos, no en el resto de los servicios. Por otro lado, estudiamos también que el Corbán Pesaj o cualquier otro Corbán, si nosotros en el momento de degollado pensamos salpicar la sangre para otras personas, es un inconveniente y también descalifica al Corbán. Ahora bien, nosotros aquí estamos en el Corbán Pesaj y dice, Shaható la mulin, eran gente del grupo, personas del grupo, y degollamos para personas que tienen hecho el Brit Milá, que están circuncidadas y pueden consumirlas. Al menat sheitkaperu bo arelim, bazderika, pero con la intención de que salpiquen luego la sangre para otras personas del grupo, que esas personas del grupo, siempre estamos hablando de personas del grupo, se salpique la sangre para esas personas del grupo que no tienen la circuncisión. Es decir, estamos mezclando. El grupo original es un grupo en el que hay incircuncisos con circuncidados. Al momento de degollar, degollaron con la intención de que sea solamente para aquellos que sí están circuncidados. Pero tuvieron intención en el momento mismo del degollado salpicar la sangre también para los incircuncisos. Entonces, ahí, sí, es decir, también me refiero a, aparte del pensamiento original, pero el salpicado lo están haciendo únicamente para los incircuncisos. Ahí es donde surgió la duda. ¿Esto invalida o no lo invalida? Rab Chisda Amar Pasur, Rabba Amar Kasher. Rab Chisda dijo, queda invalidado. Rabba dijo, es óptimo. Rab Chisda Amar Pasur, Rab Chisda dijo que queda inhabilitado. Yesh Mahshevet Arelim Bazerika. El pensamiento de degollar con la intención de salpicar exclusivamente para gente incircuncisa es un pensamiento válido, es decir, tiene fuerza como si fuese el degollado mismo, hecho todo para incircuncisos, y queda invalidado. Abba Amar Kasher, el Mahshevet Arelim Bazerika. Abba dijo, es válido pensamiento en el degollado por el salpicado. No, ese pensamiento no tiene fuerza, ya que no se está pensando sobre el degollado en sí mismo. Así son las palabras que dijeron Rabba y Rab Chisda, o mejor dicho, Rab Chisda y Rabba. Amar Rabba, dijo Rabba, Mina aminala, ¿de dónde yo obtuve este pensamiento? ¿En qué me basé para decir que al momento del degollado no va a interferir lo que nosotros pensamos salpicar exclusivamente para los incircuncisos? Detaña. Tenemos estudiado en aquella fuente externa que nos dice, Yahol, Ifsol, Beneja, Burá, Abain, Immo, es posible que un harel, un incircunciso, él pueda arruinar a todo el grupo de él. Imaginemos un grupo de 14 personas que se agruparon para traer un Corbán Pesaj. 13 de ellos están en regla y uno solo está incircunciso. La Torá es verdad que descalificó al incircunciso. La pregunta es, dice ahí la fuente esta, Yahol Ifsol Beneja Burá Abaim Immo, ¿es posible que este solo incircunciso, él
arruine a todo el grupo, a todo el resto de 13 personas más que lo acompañan, porque él, que está en falta, es parte del grupo y lo hicieron también para él. Bedinu, dice ahí esta verdad, esta fuente externa, la lógica me da la respuesta. Hoil, ve'olá poselet, ve'tum'a poselet. Nosotros ya encontramos que la falta de circuncisión es un meakev, es un impedimento para el Korban Pesach. También la impureza es un impedimento para la ofrenda de Pesach. Ambos no son compatibles. Así como con respecto a la impureza, no tienen la misma regla si eran todos impuros que si eran parcialmente impuros. Había algunos sí, algunos no. Cuando son todos impuros queda descalificado, y cuando eran algunos puros y algunos impuros es válido. Que este concepto, la Gemara aquí no nos dice de dónde lo obtuvo, pero así es, y va a ser analizado más adelante en la Gemara, de dónde sabemos que un grupo en el que hay mezcla de puros e impuros es válido, pero el concepto es correcto y en base a eso estamos analizando. Entonces, así como con respecto a la impureza, para descalificarla necesito que sean todos impuros, af orla, lo asa ba mixat orla kejol orla. Así también con respecto a la falta de circuncisión, no va a tener el mismo criterio si está uno solo incircuncidado, o dos, o tres, a si está todo el grupo. Es decir, que similar a la impureza, solo voy a descartar si todo el grupo está incircunciso. Pero si es parcial, voy a validarlo, al igual que cuando están parcialmente impuros. Este es una manera de compararlo y observar la situación. O que el herederos no, pero continúa esta misma braita y dice, o podemos ir por otro camino. Así como encontramos que la falta de circuncisión invalida. También el tiempo. Si una persona, existe un concepto absolutamente en todos los korbanot, llamado pigul. El concepto de pigul es un concepto bastante extenso. La Gemara, en el tratado de Zebahim, el Talmud se extiende casi 2 capítulos enteros, analizando, dilucidando y explicando los conceptos, pero en rigor es que en cualquiera de los 4 servicios de degollado, recepción, transporte y salpicado de la sangre, hubo un pensamiento de ser consumido el corbán, la ofrenda, o de ser incinerada, las partes que correspondan incinerar, fuera del tiempo original que dijo la Torá, por ejemplo, al día siguiente o dentro de 2 días, depende la ofrenda específicamente que se esté hablando, pero por pensamiento de fuera de fecha, queda el corbán invalidado por completo. Incluso que después se hizo todo en regla, en tiempo y forma como corresponde. De hecho, no solamente que si se hizo, debe estar hecho en tiempo y forma. Es decir, luego del error, tiene que haber seguido todo correctamente. Y si el único error que tuvimos fue haber pensado fuera de fecha en alguna de las 4 abodot, en alguno de los 4 servicios, quien consuma de esa carne, no alenu, Hashem lo permita, estaría hayab karet, muerte prematura, se va de este mundo, Dios nos permite, antes de tiempo. Ahora bien, Zeman Pusel, entonces, con intención de hacerlo en otra fecha, queda descalificado. Entonces, puedo comparar la falta de circuncisión con fuera de fecha. Más zeman, asaba, mixat zeman, quejol zeman, así como con respecto a al fuera de fecha. Incluso que haya sido parcial. No necesito que todos los servicios se hayan hecho con pensamiento de fuera de fecha. Uno solo con pensamiento de fuera de fecha. Y todo el resto correctamente queda invalidado, descalificado. Aforla, asaba, mixat, orla, quejol, orla. Así también voy a decir con respecto a la falta de circuncisión,
Con que haya alguno que no tenga circuncisión, se queda todo el grupo descalificado y nadie puede consumir. Esa sería la segunda opción. Entonces, tenemos para comparar la falta de circuncisión con la impureza y, de acuerdo a esa opción, parcialmente es válido, o podemos comparar la falta de circuncisión con fuera de fecha. Y ahí, incluso si es parcialmente, debemos descalificarlo. ¿A cuál de los dos entonces lo comparamos? Continúa la braita y dice, y observemos con qué es más comparable. Entiendo que corresponde comparar el concepto que no es aplicable a todas las ofrendas con otro concepto que no es aplicable a todas las ofrendas. Y ya explicamos que degollar un animal para personas que puedan consumirlo o degollar un animal para personas que no tengan circuncisión, que ambos manejan el mismo concepto, el no tener circuncisión y el impuro, es solamente por el problema de no poder consumirlo. No tiene absolutamente ningún otro inconveniente. Son los dueños originales, hacemos la ofrenda con la finalidad de la ofrenda, pesas con intención de pesas, para consumirlo en tiempo y forma como corresponde, pero, y para sus dueños, solo que los dueños tienen un inconveniente, que no pueden consumirlo por la impureza, no pueden consumirlo por la falta de circuncisión. Este es un inconveniente solamente aplicable en el Corbán Pesaj. De hecho, una persona impura o una persona incircuncisa que quiere donar un Corbán, una ofrenda, puede hacerlo perfectamente. Él no se va a acercar quizás al Bet HaMikdash, el impuro, pero puede enviar su ofrenda con otras personas, la van a traer y se lo va a hacer todo perfectamente. Porque las demás ofrendas no es relevante el consumo de ellos. Tienen otra finalidad. El Corbán Pesaj viene exclusivamente para ser consumido. Por lo tanto, la Torá, como vimos en la clase anterior, hizo el hincapié. Ishlefi ochlo, de acuerdo a lo que pueda comer. Hizo hincapié la Torá de gozarlo para que se lo coma. Entonces, si yo tengo que comparar lo que estoy buscando con respecto al incircunciso, entiendo que es más correcto compararlo con la impureza, ya que ambos son detonantes que solo se aplican en el Corbán Pesaj y no en el resto de los sacrificios. Y no compares con la falta de fecha, o mejor dicho, con la fecha incorrecta, hacerlo pensando en otra fecha, fuera de fecha, que es un concepto genérico que se aplica en todos los korbanot, en todas las ofrendas. O o podemos ir por otro camino también a nivel comparativo. Podemos comparar lo que no tiene permisión con lo que no tiene permisión. No hay absolutamente ninguna situación en la que se haya habilitado y se haya validado una ofrenda que fue hecha con pensamiento fuera de fecha. Absolutamente en todos los casos, en todas las situaciones, cualquier ofrenda que fue hecha con pensamiento de fuera de fecha queda completamente descalificada. Así también, no hay ninguna excepción que habilite y que permite a un incircunciso consumir de una ofrenda. Son ambas situaciones que son completamente descalificadoras y contundentes, sin excepción alguna. En cambio, no lo comparemos entonces con la impureza, que en la impureza nosotros encontramos permisión. Como vas a estudiar más adelante, si la mayoría del público estaba impuro, si los Kohanim estaban impuros, se habilitan a hacer las ofrendas igualmente. Entonces, en este aspecto, son comparables los incircuncisos con las ofrendas hechas fuera de fecha, y no se compararía con los impuros. Entonces también, cuando busco la comparación más exacta, encuentro que por cada lado tengo un denominador común. Por eso nuevamente quedamos con la duda. ¿Comparo al incircunciso con los impuros o comparo a los incircuncisos con las ofrendas hechas fuera de fecha? Talmud Omar, hasta esta disyuntiva, que no tenemos por lógica manera de determinarla, el pasuk nos aclara y dice Zot, esto.
Cuando el pasuk habla con respecto a la ofrenda de Pesach, dice Zot Hukata Pasach. Así, esta es la ley, el decreto impuesto sobre la ofrenda de Pesach. Pregunta a la Gemara, Maizot, ¿qué es este Zot? ¿Cómo es que la palabra esto soluciona el inconveniente que nosotros estamos planteando? Y demás, si vamos a decir, de Kulá o la pasla mixata la pasla, que nos viene a decirnos, cuando son todos incircuncisos, ahí cuando dice, esta es la ofrenda, esta es la ley de la ofrenda de Pesach, ahí el pasú continúa y nos dice, Kol arel lo yojalbo, todo arel, toda persona incircuncisa no puede consumir del Corbán Pesach. Ahí está hecha la aclaración del punto que nosotros estamos investigando aquí ahora en la Gemara. Entonces, si el factor es Ilema de Kulá o la pasla, mixata la pasla, se os viene a decir que solamente cuando son todos incircuncisos, ahí queda descalificado el Corbán Pesach, y de otra manera no. Hay mi bejolá del nafka, ese concepto que necesitamos que haya sido degollado para todas personas sin circuncisión para que quede descalificado, lo aprendemos del pasuk que dice claramente Kol arel lo yojalbo, todo incircunciso. Tienen que ser todos en falta para que no sea válido el Corbán Pesach. Sobre eso no teníamos duda alguna. El alab, ajikatane, sino a la fuerza que la palabra zot viene para otra situación. El alab, ajikatane, Talmud Omar, Bejol arel, Kulao la pasla, mixata la pasla. Sino, lo que está diciendo ahí la baraita es lo siguiente. Ya tenemos escrito en el pasuk todos los que son incircuncisos. Es decir, degollamos para personas, para el grupo, incluso sus dueños, que no tienen la circuncisión, queda descalificado. Si son todos incircuncisos. Vejitema. Y si vas a tú querer decir, Huadin lezerika, así también, si nosotros queremos salpicar, es decir, degollamos con la intención de salpicar la sangre para personas que no tienen hecha la circuncisión, o sea que esa es la duda que nosotros estábamos planteando. Si al momento de degollarlo pensamos salpicar la sangre netamente para todo un grupo de personas incircuncisas, ahí quizás tú vas a querer decir de la misma manera, de Kulá o la mía pasla, que si son todos incircuncisos, entonces tienen que quedar descalificados, así como el degollado, cuando se hace para todo un grupo de incircuncisos, queda descalificado. También cuando degollo, hacemos la shejitá, pensando salpicar solamente para los que no tienen circuncisión, que también ahí va a quedar descalificado. Talmud Omar, Zot. A esos que vino la aclaración de pasuk que dijo, esto es lo que funciona en el Pesach. Esto es lo que fue decretado en el Pesach. Zot un Pesach. Esto y no otra. Bishhitao de Kulaola mía pasla, abazerika filu Kulaola no me la pasla. Solamente aquí, en el degollado del animal, es que yo digo que va a descalificar al Corbán Pesach. ¿Por qué? Porque se hizo todo para incircuncisos. Solo acá, esto que acabo de nombrar. Pero si se trata de salpicar la sangre para personas que no tienen hecha el Brit Milá, entonces no va a haber aquí ningún inconveniente. Por lo tanto, dijo Rabá, esta es la fuente de lo que yo les dije anteriormente. La duda ¿cuál era? Si nosotros degollamos el animal para personas circuncidadas, con la intención de salpicar la sangre solamente para aquellos que no están circuncidados, es kasher, es válido. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos como si fuese parcial, como si fuese un grupo solo, circuncidados y no circuncidados, que ya dijimos, si nosotros degollamos para un grupo mezcla, la shejitá es válida, el degollado es válido y el corbán sigue en pie. Así es como estudia entonces Rabba Vejitema.
Y si vas a querer tú argumentar y decir, Maikula de Zerika, ¿por qué va a ser más liviano cuando se trata de salpicado de la sangre? Si fue salpicado o fue hecho con intención de salpicar solamente para los circuncisos, ¿por qué ahí va a estar habilitado? Va a ser válido en cambio cuando se degolló solamente para incircuncisos, no. De la respuesta es muy sencilla. Pensamiento solamente en el momento de salpicar no tiene ningún inconveniente, no tiene fuerza en el pensamiento en el momento del salpicado. Por lo tanto, incluso que se haya pensado netamente para ellos, va a ser válido, así como estudió Rabba. Rab Chisda, por su parte Rab Chisda, quien discrepó y le discutió y dijo que queda nulo esta ofrenda. Rabba, él dice al revés, le itagniza, yo voy a hacer exactamente el mismo análisis que tú has hecho, pero en el último punto, cuando te encuentras con la palabra zot, así y no de otra manera, tú giras a la izquierda y yo giro hacia la derecha. Talmud Lomar mejor Arel. ¿Cuál fue el detonante? Dijimos que si nosotros degollamos solamente para incircuncisos, queda descalificado. Entonces planteamos y avanzamos un paso más. Es posible también que si degollamos con la intención de salpicar la sangre solamente para incircuncisos, que también entonces quede descalificado, al igual que el degollado para incircuncisos. Uno más, esto vino Pasuk que dijo, no, solamente en el degollado. Tú has dicho, solo en el degollado, y en el salpicado va a ser válido, no va a haber ningún problema. Yo, le dice a Rab Chisda, estudia así. Tamudomar, Jolarel, Kulao la pasla, Mixatá lo pasa. Cuando fue degollado solo para incircuncisos queda descalificado, no si fue parcial. Abalzericá, en cambio, en el salpicado, cuando degollamos con la intención de salpicar, no necesito que sean todos incircuncisos. Afilu Mixatá, Name pasla, incluso que sea parcial, también va a descalificar. Es decir, coincido que no van de la mano el degollado con el salpicado. En el degollado deben ser todos incircuncisos. En el salpicado, incluso que sea parcialmente incircunciso, también es suficiente para que quede descalificado. Y por eso la Torah aclaró Zot. Esto, no de otra manera. Esto, todos incircuncisos, es la única manera que va a quedar arruinado aquí, en el degollado. En cambio, en el salpicado, incluso con que sea parcial, que sea mezcla, también va a quedar descalificado. Vejitema, ni si vas a querer observarme lo que estoy diciendo y plantear, lo pasará. Quizás tiene que ser de la misma manera el salpicado que el degollado, hasta que sean todos incircuncisos. Tamuromar Zot. A eso fue la aclaración que dijo Pasuk. Esto es lo único que descalifica. Shehitao de Mixatalo Pasla. Solamente en el degollado, cuando es parcialmente incircuncisos o no, es que yo estoy diciendo que es válido y no queda descalificado. Avanzeriká, pero con respecto al salpicado, Afilu Mixatá Pasla, incluso que sea parcial, también va a quedar descalificado. Vejitema, y si vas a querer decir, ¿por qué es más severo en el salpicado de la sangre? ¿Por qué para degollar necesito que sean todos incircuncisos para que quede descalificado? Y cuando es para salpicar para ellos, incluso parcialmente, ¿por qué haces más severa la ley en el salpicado que en el degollado? A eso voy a contestar de la mikvah pigul la bizrika, ya que el inconveniente de pigul en hacer los korbanot con pensamiento fuera de fecha que explicamos anteriormente, no hay manera de hacerse hayab, no hay manera de que la persona sea culpable y merezca, Dios no permita, el caret, la muerte prematura, a menos que se haya salpicado la sangre, como explicamos anteriormente, que solo si se terminó de hacer todo el proceso, las 4 abodot, los 4 servicios hasta el salpicado, recién cuando yo siga el salpicado, ahí se detona y se determina que hubo pigul,
que hubo pensamiento fuera de fecha y se aplica el caret. Previo al salpicado de la sangre, incluso que se pensó fuera de fecha, no va a haber caret. Entonces vemos que el salpicado de la sangre es un factor determinante y más relevante. Y a través de él se aplica el caret en el caso del picul. Por lo tanto, también aquí va a ser más relevante. Y voy a decir que incluso con pensamiento parcial ya descalifica a la ofrenda de Pesaj. Por eso, Rav Hizda le discutió a Rabba y dijo, sí, con pensamiento de salpicar para los incircuncisos, queda el corbán descalificado.